Bueno, buenas tardes, ¿se escucha? Arrancamos, siendo 3:15, con la mesa 8. La primera presentación va a estar a cargo de Silvana Saucos y el tema es ¿qué es un cuerpo para el psicoanálisis? Bueno, buenas tardes. Bueno, ¿qué es un cuerpo para el psicoanálisis? ¿A qué se refieren las fórmulas del psicoanálisis? ¿Qué motiva y modula ese deslizamiento del objeto? ¿Hay conceptos analíticos formados de una vez por todas? El mantenimiento casi religioso de los términos empleados por Freud para estructurar la experiencia analítica, ¿a qué se debe? Se trata de un hecho muy sorprendente en la historia de la ciencia, del hecho de que Freud sería el primero y seguiría siendo el único en esta supuesta ciencia en haber introducido conceptos fundamentales. Preguntas de Lacan, Seminario 11. Lacan diagnostica desde el comienzo de su enseñanza que uno de los problemas fundamentales para el psicoanalista es el rechazo del concepto, rechazo que trae aparejado varios problemas respecto a nuestro campo, en tanto nos preguntamos con qué operamos. El énfasis inicial de Lacan es poder situar si el psicoanálisis es una ciencia o una religión. Retomará conceptos fundamentales de nuestro campo para articularlos a otros campos teóricos como la topología, la matemática y la lógica. Este modo de recurso a otros campos del conocimiento tiene la finalidad de introducir conceptos nuevos para intentar resolver los problemas que impiden el avance del psicoanálisis en sus marcos conceptuales. Como dice Stefan Alexander en la física del jazz, una de las herramientas más poderosas a la hora de develar los secretos de las ciencias teóricas consiste en simplificar el sistema y tomar prestada una analogía de una disciplina que a primera vista no parece guardar ninguna relación. En los límites de estas analogías, donde se requiere más investigación, es donde encontramos nuevas vías de descubrimiento. En este sentido nos planteamos, ¿qué será lo que introduce de nuevo la enseñanza de Lacan? ¿En qué punto estamos hoy respecto a ello? ¿Hemos logrado situar los problemas fundamentales que elabora y sus respuestas? En la actualidad del psicoanálisis se ha hecho necesario plantear un otro Lacan, puesto que la biologización imperante en nuestro mundo moderno nos atraviesa, dejando a nuestro sujeto dividido, identificado al cuerpo orgánico. Estas orientaciones se fundamentan en una concepción del hombre que se introduce como una categoría natural, donde el cuerpo define el ser un cuerpo biológico, posición atravesada por la concepción aristotélica, donde la existencia cobra lugar a partir de la substancia y permite definir al hombre como especie. En consecuencia, el sufrimiento humano queda reducido a una disfunción corporal que hay que rectificar por medio de la técnica de la medicalización constante o el tecnicismo de la rutina del comportamiento, con el objetivo de la adaptación a una realidad que se supone natural. La cuestión que se nos plantea es si el cuerpo se reduce al organismo, equivalencia del ser con el cuerpo que definiría como uno al ser. Pensemos cómo se ha logrado identificar uno ser-cuerpo, problema fundamental que Lacan retoma en su enseñanza. Así refiere en página 57 de su Seminario 20. Durante siglos se consideró natural que se constituyera un mundo cuyo correlato era allende el ser mismo, el ser tomado como eterno. Y de aquello resulta cosa por demás extraña que desde el comienzo se supone que alguien, una parte de ese mundo, puede tomar conocimiento de él. Ese uno se encuentra allí, pues si no, ¿cómo podría ser el soporte de tomar conocimiento? Allí reside desde siempre el impas, la vacilación resultante de esta cosmología que consiste en la admisión de un mundo. En cambio, ¿acaso no hay en el discurso analítico lo que puede introducirnos a aquello de que toda subsistencia, toda persistencia del mundo como tal ha de ser abandonada? La lengua forjada por el discurso filosófico es tal que, como ven, nunca en ningún momento puedo hacer nada sin deslizarme de nuevo hacia ese mundo, ese supuesto de una sustancia impregnada de la función del ser. Esto implica para Lacan introducir la novedad del campo del psicoanálisis, el sujeto del inconsciente, a partir de la destitución de la concepción del mundo que genera el lenguaje del ser producido por el discurso filosófico. De allí la antifilosofía de Lacan. Aquí el planteo de la substancia es inherente.
Según Ferrater Mora, el diccionario, el vocablo latino sustancia significa estar debajo de y lo que está debajo de. Se supone que la sustancia está debajo de cualidades o accidentes, sirviéndoles de soporte, de modo que las cualidades y accidentes pueden cambiar en tanto que la sustancia permanece. Aristóteles indica que en su sentido propio la sustancia es lo que no es afirmado de un sujeto ni se halla en un sujeto, como el hombre y el caballo individuales. Esta sustancia es la llamada sustancia primera, porque lo primero es el ser individual del cual se predica algo. El ser individual existe o puede existir, mientras que lo que no es un ser individual es sólo por lo pronto lo que puede decirse de él. El hombre individual es una sustancia primera, pero el nombre hombre no lo es. La sustancia primera es algo individual, irreductible, único que no está en otra cosa. Es algo que se determina a sí mismo y se basta ontológicamente a sí mismo. La sustancia primera es formalmente hablando entidad. Es decir, las sustancias primeras son el sustrato de todo lo demás. Son sustancias por excelencia porque no difieren entre sí en el grado de la sustancialidad y no tienen contrarios porque se determina por sí misma. Las sustancias segundas son aquellos que dicen las categorías y predican de las primeras. Así que la sustancia propia, que es la primera, no se afirma de ningún otro, y es lo que siendo un individuo en su esencia es separable, de modo que la forma de cada ser es substancia. Si nos atenemos a esta definición, el cuerpo es prediscursivo, lo que hace posible soportar la existencia a partir del organismo, posición imperante en el campo freudiano que ha virado cada vez más hacia el biologicismo extremo. Problema que Lacan intenta resolver introduciendo otro marco conceptual. Su axioma, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Introduce el significante como lo que opera para constituir la existencia del sujeto. Una existencia no de hecho, sino una existencia lógica. Refiere, la existencia de hecho, desde luego, nos remite a la existencia de seres, entre dos barras. El término seres, seres o no, hablantes. Estos son, en general, vivientes. La existencia lógica es otra cosa y como tal tiene su estatuto. Hay sujeto a partir del momento en que hacemos lógica, es decir, en que tenemos que manejar significantes. Lo que concierne a la existencia de hecho, a saber que algo resulta de que hay un sujeto a nivel de los seres que hablan, esto es algo que, como toda existencia de hecho, necesita que esté establecida ya cierta articulación. Ahora bien, nada prueba que esta articulación se haga de un modo directo, que sea directamente por el hecho de que hay seres vivos. Para Lacan, la existencia se funda con el discurso. De ahí su axioma, no hay sujeto sin otro, en tanto el inconsciente es el discurso del otro, que le permite introducir al sujeto dividido como efecto de la cadena significante S1, S2. En tanto un significante se define por ser lo que representa a un sujeto ante otro significante. Sujeto dividido que pone en cuestión al ser sustancial hombre. Refiere, un hombre no es otra cosa que un significante. Una mujer busca a un hombre a título de significante. Un hombre busca a una mujer a título, esto va a parecerles curioso, de lo que no se sitúa sino por el discurso. Continúa, no es otra cosa el sujeto, tenga o no conciencia de qué significante es efecto, que lo que se desliza en la cadena significante. Este efecto, el sujeto, es el efecto intermedio entre lo que caracteriza un significante y otro significante, es decir, el ser cada uno un elemento. No conocemos otro soporte que introduzca en el mundo el uno, sino el significante en cuanto tal, es decir, en cuanto aprendemos a separarlo de sus efectos de significado. Este nuevo soporte material, el significante, introduce un modo de concebir la existencia y las relaciones en el lazo social más allá del lenguaje del ser. Refiere, hay uno. Con este enunciado sustenté mi discurso el año pasado y ciertamente no para abundar en esta confusión original, pues el deseo no nos conduce más que a la mira de la falla donde se muestra que el uno solo depende de la ciencia de significante. Ese ser no se hace más que suponerlo a ciertas palabras, individuo, por ejemplo, o sustancia. Para mí,
no es más que un hecho de dicho. Lo simbólico no se confunde ni de lejos con el ser, sino que subsiste como existencia del decir. Esto lo subrayé, dice Lacan, en el texto Leturdit, diciendo que lo simbólico solo soporta la existencia. ¿De qué se trata esta nueva existencia lógica? En el efecto del hecho que hay un decir, el dicho primero aforiza a partir de la operatoria significante. Continúa. ¿Por qué acentuamos tanto la función del significante? El asunto es que el discurso analítico introduce un adjetivo sustantivado, la necedad, en cuanto a ella es una dimensión en ejercicio del significante. Esto hay que mirarlo más de cerca. Cuando se sustantiva es para suponer una sustancia. Y hoy en día, sustancias, la verdad, sea dicha, no es lo que abunda. Tenemos la sustancia pensante y la sustancia extensa. Convendría tal vez preguntarse, a partir de ello, ¿dónde puede finalmente colocarse esta dimensión sustancial? O sea, la nueva dimensión que introduce Lacan, que le propone llamarla dichomansión. Lacan sitúa, a diferencia del modo de concebir la sustancia aristotélica a partir de la identidad, con la ciencia moderna, Lacan sitúa que, a diferencia del modo de concebir la sustancia aristotélica a partir de la identidad, con la ciencia moderna se introduce otras, con Descartes la sustancia extensa y la sustancia pensante, pero el psicoanálisis permite formular una tercera que introduce el decir, la sustancia gozante. Dice Alfredo Edelstein en otro Lacan, refiriéndose a que Lacan va a utilizar otro modo de concebir la sustancia que la que dijimos recién primera, ¿no? Ese modo es tomada de las categorías del organón de Aristóteles, en la que se listan los predicados o predicamentos. Lacan las plantea como sistemas de proposiciones, lo que se le atribuye al sujeto en lógica aristotélica como análisis del lenguaje y el pensamiento. La usía en tal sistema, o sea, la sustancia, es la primera categoría o proposición aplicable al sujeto. En relación al sistema cartesiano de sustancia extensa y sustancia pensante y respecto al de las categorías aristotélicas, Lacan plantea que la sustancia gozante evidentemente falta en tales sistemas. En el cartesiano, para alojar lo que nos es consciente o corporal anatómico, y en el aristotélico para dar lugar a la relación sexual. Así, con el decir, se introduce una nueva dimensión sustancial, la sustancia gozante, que implica una existencia lógica del sujeto y su corolario, el objeto A. Propone, diré que el significante se sitúa a nivel de la sustancia gozante. Es del todo diferente de la física aristotélica que voy a evocar, la cual, por poder ser solicitada, como lo haré enseguida, nos muestra hasta qué punto era ilusoria. El significante es la causa del goce. Sin el significante, ¿cómo abordar esa parte del cuerpo? ¿Cómo, sin el significante, centrar ese algo que es la causa material del goce? Plantea que el sujeto en su inscripción en el campo del otro queda identificado a un objeto, el objeto A. Este modo de inscripción es el modo de introducir el cuerpo corporeizándolo por el significante. Dice en el seminario 14, A minúscula resulta de una operación de estructura lógica, efectuada no in vivo, no incluso sobre el viviente, no propiamente hablando en el sentido confuso que conserva para nosotros el término cuerpo. Pero en fin, se constata que en esta entidad tan poco aprendida del cuerpo hay algo que se presta a esta operación de estructura lógica que nos queda por determinar. Ustedes saben, el seno, el escíbalo, la mirada, la voz, estas piezas desprendibles y sin embargo enteramente unida al cuerpo, es de eso que se trata en el objeto A minúscula. El objeto A no es ningún ser, el objeto A es lo que supone de vacío una demanda, la cual, solo situada sobre la metonimia, esto es, la pura continuidad asegurada de comienzo a fin de la frase, permite imaginar lo que puede ser de un deseo del que ningún ser es soporte. En el deseo de toda demanda, solo hay solicitud del objeto A, del objeto capaz de satisfacer al goce. Es por ello
que esta nueva sustancia se inscribe como goce del otro, goce del cuerpo del otro. El cuerpo, en tanto un cuerpo no es el viviente ni la persona que habla, sino una función que se articula a partir del significante para establecer el lugar que ocupa el sujeto en el campo del otro. En el juego de la demanda del otro se inscribe una falta a partir de la operatoria del significante de una falta en el otro, que permite la introducción del objeto A, del cual, decíamos hace un momento, ningún ser es el soporte, solo lo es la cadena significante que soporta esa demanda. Por eso sostendrá, en página 152 del seminario 20, en el deseo de toda demanda solo hay solicitud del objeto A, del objeto capaz de satisfacer al goce. Insistía en lo siguiente, que la pareja de ese sujeto del verbo, que es el sujeto de toda frase de demanda, es no el otro, sino lo que viene a sustituirlo bajo la forma de la causa del deseo, que diversifique en 4, en tanto que constituye diversamente, según con el objeto de la succión, el objeto de la excreción, la mirada y la voz. Estos objetos son reclamados como sustitutos del otro y convertidos en causa del deseo. Así el cuerpo se presenta a partir de estos objetos como partes articuladas, a partir de aquellas estructuras que son aptas para alojar la función del objeto A, o sea, aquellas que son una oferta viable a la función del agujero que habilita la función del intervalo significante. De ahí que para todo hablante ser, la causa de su deseo es estrictamente equivalente, en lo que se refiere a su estructura, a su doblez, por así decir, esto es a lo que llamó Lacan su división del sujeto, y que el otro se presenta para el sujeto en forma de A. En este sentido se trata de gozar de un cuerpo que simboliza al otro, corporeizado por la cadena significante. Si el cuerpo se capta en esta operatoria por los agujeros del cuerpo, no se puede gozar más que de una parte del cuerpo del otro. Planteemos mediante un cuadro algunos conceptos que puedan dar cuenta de la desustancialización, en este sentido, del discurso filosófico por esta introducción nueva de Lacan del concepto de sustancia gozante. Podemos decir que lo nuevo que introduce Lacan respecto de Freud es un marco conceptual que rompe con lo que se desprende de sus concepciones y permite cuestionar la metáfora biologicista basada en una energética que hace desconocer la introducción del eso habla, saparle, por el discurso psicoanalítico. Dirá así Lacan: el factor narcisístico necesita más una concepción estructural que una energética para su explicitación. Sostener la energética freudiana es rechazar lo que lo simbólico introduce como decir. A partir de plantear la existencia del sujeto, se introduce toda otra deriva de concepciones que no atañen a la concepción naturalista del ser, sino a la aprehensión de éste a partir de una red de significantes que despliega su función. Allí, goce, deseo, sujeto, etcétera, no podrán más que referirse al efecto de esta operatoria sobre el viviente. Se trata, para nosotros, de la desustancialización del ser a partir del saparle, que implica que el decir opera más allá de los hablantes seres. Y nos permite sostener que el hombre no existe, ya que trabajamos con el sujeto en tanto dividido y en tanto efecto del significante, porque no hay otro soporte que el significante, que el lenguaje crea la cosa. No hay ser como entidad, que operamos con conceptos, no con el ser. Es una cuestión de ética elegir entre una teoría u otra respecto de nuestra praxis sin caer en el eclecticismo, porque tiene consecuencias directas sobre el sufrimiento de nuestros pacientes. Así, nos queda por sostener la pregunta: ¿qué nos diferencia a nosotros psicoanalistas en nuestra formación, en lo que se propone en apertura, de otras formas de diagnóstico e intervención si tomamos esta forma lógica de proponer la sustancia gozante a partir de Lacan?
ahora Martín Krinkewicz nos va a hablar sobre las principales diferencias conceptuales en torno a la energía en Freud y Lacan. Bueno, buenas tardes. Pasamos la... A ver, mi investigación empezó ubicando que tanto en Freud como en Lacan hay una teoría de la energía. Punto 1. Esas teorías se sostienen en paradigmas absolutamente distintos o contrapuestos. Quiero decir, sería imposible algo así como intentar, como hizo Félix, tratar de colocar a la energía freudiana dentro del sistema lacaniano, por decirlo así. Son absolutamente divergentes. Tercero, ¿sí? La diferencia entre ambas concepciones energéticas da cuenta de una profunda diferencia epistemológica, por decirlo así, paradigmática. Me parece que tiene un alcance muchísimo mayor que el tema de la energía. Y cuarto, el problema que ha quedado planteado respecto de qué quiere decir Lacan con su retorno a Freud, y es un problema, es que efectivamente hay una dificultad enorme por poder deslindar las dos perspectivas, los dos paradigmas, porque Freud dijo Lacan dijo que Freud dijo la teoría que es de Lacan. Eso es el problema del retorno, y en la energética está clarísimo. Bueno, a ver, para soltar un poco esta dificultad, porque todavía no está planteado el psicoanálisis qué entra dentro del psicoanálisis y qué no, yo lo que propongo es que hay distintas teorías psicoanalíticas, distintos paradigmas en psicoanálisis. En este sentido voy a proponer que el paradigma freudiano es distinto, diferencialmente distinto al paradigma lacaniano, y no puede ser un caso particular. Después, respecto a la energía, ya yendo un poco al tema, básicamente, en términos generales, la energía en el psicoanálisis, tanto Lacan como Freud, la plantean respecto a la pregunta de qué es lo que mueve, qué es lo que determina la transformación, los cambios, la tendencia de lo que cada uno modela o piensa como lo psíquico, el sistema, ¿sí? Eso es en un plano más general. En un plano más particular van a ver que ambos tienen que responder por la cuestión del cuerpo, ¿sí? El cuerpo en tanto sensibilidad corporal. Algo de la energía se liga a eso. Empecemos con Freud. Como ven en la cita, para Freud es clarísimo, desde el primer Freud hasta el último Freud, que la energía viene o del cuerpo o de afuera, ¿sí? O sea, un doble origen. Factores exógenos, factores endógenos, ¿sí? Fíjense incluso respecto a la pregunta que se hace antes, ¿no? ¿Qué delimita qué psicoanálisis y qué no? Para Freud, este doble origen de la energía fue un factor discriminante fundamental. O sea, para Freud, la concepción energética tenía que fundarse en esas dos fuentes. Y fíjense qué curioso que a Jung lo raja del psicoanálisis por postular una tercer fuente, que sería los arquetipos, que algo de la dinámica psíquica vendría ni de adentro ni de afuera, sino los arquetipos de la especie, una cosa así. A Rank y a Reich también los raja. Rank porque postula una fuente absolutamente exógena, solamente exógena, que es el trauma del nacimiento, y a Reich por todo lo contrario, por una fuente exclusivamente endógena. O sea, fíjense cómo la energética para Freud es un factor discriminante de qué es psicoanálisis y qué no. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Quiero decir, él necesita esas dos fuentes. En esta misma línea, noten que excluye en los primeros textos, respecto de la psicopatología, excluye las neurosis de angustia y las neurosis actuales. Pues eso no pertenece al psicoanálisis porque no hay conflicto psíquico, ¿sí? Y en el caso de las neurosis de angustia, dice porque es puramente de factores endógenos, o sea, falta el factor exógeno, y el caso de las actuales, por lo contrario, puramente factores traumáticos exógenos y falta el factor endógeno. Digo esto porque, quiero decir, es fundamental, es tan fundamental la concepción energética de Freud que le permite a él deslindar qué es psicoanálisis y qué no. Respecto de, digamos, cuál es la orientación epistemológica, sin duda es Fechner, ¿sí? Fechner es el que le permite concebir esta ley energética. Para Fechner hay un principio de ley psicofísica, ¿sí? Que sostiene que el hombre expuesto a ciertas magnitudes de energía externas como internas, funciona el sistema nervioso como una suerte de transformador, ¿sí? Que transforma esas energías en algo así como una energía mental, ¿sí? Que tiene una dinámica propia. Esa dinámica propia es también de inspiración fechneriana y son el principio de constancia y el principio de placer, ¿sí?
un ejemplo clarísimo de este modelo es el proyecto, ¿no? El proyecto de psicología para neurólogos está la energía incidente interna y externa, que la energía, cómo se transforma en energía mental, digamos, alterando el sistema de representaciones. ¿Sí? Eso va a crear facilitaciones, huellas, famosa idea de huella, ¿sí? Que fíjense que también esta dimensión, a lo que voy para caracterizar propiamente el paradigma freudiano, es una hipótesis naturalista de la energía, ¿sí? Por si no queda claro, ¿no? Eso lo encontramos también en el esquema del Peine, ¿no? Donde el polo perceptivo da cuenta de los factores exógenos y el comportamiento retrógrado da cuenta de la fuente endógena. Ni que decir en la postulación de las pulsiones como límite entre lo somático y lo psíquico, ni que decir del grano orgánico determinante de la perla histérica, y por supuesto el arribo final a la pulsión de vida y la pulsión de muerte como originarias, digamos así, en la biología, como herederas de la sustancia viva. ¿Se sigue la idea? Digamos, entonces, fíjense que el conflicto psíquico para Freud es profundamente de raíces energéticas, porque para Freud, digamos, el conflicto va a venir cuando alguna energía entre en el sistema por vía endógena o por vía exógena y va a chocar de alguna manera con las representaciones afectadas originariamente, de ahí la cuestión de la historia, ¿sí? Esta posición naturalista de la historia. Hubo una influencia primera que determinó las huellas de modo tal que la segunda oleada, o sea, cuando venga la energía nuevamente, el conflicto psíquico para Freud es de naturaleza energética naturalista, donde las representaciones afectadas por una primera, digamos, influencia van a entrar en conflicto a partir de una segunda influencia. ¿Se sigue? Bueno, a lo que iba a decir, entonces hablamos del origen, la legalidad y lo que sería la idea del conflicto psíquico en Freud, ¿no? Que es puramente, está definido energéticamente, y bueno, ni que decir que ver Drang, todas esas palabras tienen Drang, la palabra, busquen Drang en las palabras, en los conceptos de Freud, y van a ver cómo está presente absolutamente esta dimensión en su teoría. Bien, entonces, Lacan, lo que digo es, Lacan propone otro paradigma, lo hace con una doble estrategia. Primero, es una discusión absoluta a cualquier origen o postulado naturalista de la energía. De hecho, el epígrafe del seminario 16 podría representarlo claramente, ¿sí? Y segundo, es llevado una reconceptualización de los conceptos energéticos fundamentales de Freud, prácticamente todos, más el agregado de alguno. Quiero decir, va a reconceptualizar con su propia concepción de la energía, o sea, la de Lacan, básicamente libido y pulsión, que son las que me interesa mostrar hoy, también deseo, que no la veremos, para arribar finalmente una postulación nueva, que es solo de Lacan, que es goce, que no tiene nada que ver, que va dentro, digamos, el goce va dentro de la elaboración de la energía para Lacan como concepto psicoanalítico. Pero es una energía particular, la diapo. La primera referencia la vemos en Más allá del principio del placer. Fíjense cómo empieza criticando explícitamente a la metapsicología freudiana por la temeridad de postular un deseo sexual como si estuviese determinado por la función biológica, como sustrato. ¿Sí? No es casual que la primera definición que da la energía la hace en relación al libido, porque creo yo que ese concepto, digamos así, como más abarcativo, ¿sí? Más general de la energética, tanto en Freud como en Lacan, ¿no? Es como, digamos, si hubiera que haber un orden de abarcación, abarcabilidad, la libido es el más general. Entonces dice así, que hay que distinguir dos empleos del concepto de libido, permanentemente confundido. Uno como concepto energético, que es el que va a proponer hoy. Va a proponer él, que yo te propongo así, es su postulado simbolista en oposición al naturalista freudiano. Y él lo define así, es lo que regula la equivalencia de los fenómenos. Ya veremos qué quiere decir con eso. Y después la otra, que es la de Freud, dice como hipótesis sustancialista, que lo refiere a la materia, ¿no? Designamos sustancialista la hipótesis, recurrir a la materia no es más que una forma ingenua, ahí está en toda su crítica al naturalismo. En ese mismo texto, Lacan va a criticar el asociacionismo por suponer que los fenómenos, digamos, que la libido se piensa como una asociación entre, digamos, va a decir así, las disfunciones sexuales y los síntomas psíquicos. Y la va a criticar. Digo esto porque el asociacionismo está
es una corriente empirista. Lo que Lacan va a criticar fuertemente es todas las filosofías empiristas o, de alguna manera, dualistas, en el sentido de, digamos, que se sostienen a una realidad natural. La otra diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es clave, lo dice el 36 y lo sostiene hasta el ultimísimo Lacan, esto, ¿no? ¿Qué quiere decir la libido como concepto energético? ¿Qué es lo que propone él? Dice, noten esto, notación simbólica de la equivalencia entre los dinamismos caracterizados por las imágenes dentro del comportamiento. Es una notación simbólica que organiza algo, ¿sí? como sistema de equivalencias, de lo que llama la eficiencia de las imágenes en el comportamiento. Después va a decir al final, fíjense el párrafo final, que esa energética se organiza en torno a una posibilidad de equivalencia dada de alguna manera por el método de doble peso. El método de doble pesada, entonces, básicamente, ¿cuál es el concepto? Para él, la balanza doble pesada es la que tiene dos platillos, ¿sí? No importa las sustancias que pongamos en cada uno de los platillos. Podemos poner, no sé, papa frita con ravioles, ¿sí? Venimos del almuerzo. ¿No? El punto es, más allá de lo que vos pongas como sustancia, lo que va a organizar el fiel de la balanza, que es lo que va a ser la notación simbólica, que va a dar o igual, o más, o menos, según las tres posiciones posibles, es una relación simbólica de equivalencia más allá de la sustancia. Esa es la idea principal, ¿sí? Después va a decir algo, o sea, esto lo vamos a retomar en el seminario 13 con la lectura que hace de Feynman. Digamos, además de eso, dice algo que es muy interesante y es clave, que lo dice al pasar, está en el medio, que es algo así como que esa unificación simbolizante o equivalencial es la condición misma de la identificación simbólica y la entidad esencial del orden racional, sin las cuales ninguna ciencia podría constituirse. Esto va a sonar así, medio que no se entiende, pero es clave. Es clave, ya veremos cómo lo continúa. En el seminario, bueno, del 1936 no va a hablar de la energía prácticamente, pero yo lo rastreé hasta el seminario 2, que ese es donde vuelve a la carga con la cuestión y es fundamental respecto del modelo que él plantea ahí. En el seminario 2 va a criticar a Condillac por lo mismo, por el sensualismo, que es otra forma del empirismo, que es que el conocimiento parte de la sensación. Lo va a criticar, ¿sí? Y pasamos la diapositiva, va a decir que Condillac era metafísico, ¿sí? Y va a decir que la energética de Condillac es una metafísica. En algún sentido lo que los voy llevando, se los adelanto por tema de tiempo, pero es que el naturalismo para Lacan es una forma de la metafísica, ¿sí? La energía naturalista es metafísica. Y después vamos al gran retorno a Lacan, ¿sí? Que fíjense lo que dice, que dice algo así, lo dice con todas las letras, que dice que cuando Freud habla de biología, dice todo lo contrario. Es genial, ese es el retorno a Lacan, ¿no? Ese es el retorno a Freud de Lacan. Dice, tomemos la biología por antífrasis. Antífrasis es que cuando Freud dice biología hay que entender todo lo contrario, ¿sí? Y fíjense que de nuevo, en la cita, ¿sí? Habla termina hablando del mito energético, revelar el sentido del mito energético. Lacan va a revelar el sentido del mito energético, que no va a decir que es de Freud el mito energético, va a decir, ¿sí? Que no es de Freud, supongo que se lo adjudican los freudianos, pero veremos que Freud es profundamente naturalista energético, ¿sí? Este mito, entiéndalo lo mismo como metafísica, ¿sí? Es la misma crítica. ¿Se sigue? Voy muy rápido, me avisan. ¿Sí? Me estoy repira. Ahora que puedo hablar, ¿sabe qué? Bueno. Bajo. Bueno, sigo. Ahí va a plantear que el seminario 2 plantea el modelo creo yo esencial, si me plantear otros modelos, que es la termodinámica, ¿sí? Y dice que el advenimiento de la máquina, ¿sí? Es lo que hace que se pueda hablar de energía en otros términos no metafísicos, y eso es por la termodinámica, ¿sí? Bueno, para Lacan el modelo termodinámico, recordemos lo que dice más allá del principio de realidad, el modelo termodinámico, digamos, tiene dos principios. Uno es un principio unificante, que es la ley de constancia universal de la energía, o sea que la energía del universo es constante. Eso iba, de alguna manera, en relación a lo que él proponía en el más allá del principio de realidad, que eso unificante sería lo simbólico que funciona como sistema de equivalencias, o sea, simbólico como unificante. Bueno, el problema con el retorno a Lacan, y eso es lo que quería discutir en función de muchas de las discusiones que tuvimos previamente, es que él dice, para mí la termodinámica es el modelo, y la encuentra en Freud. Entonces dice, Freud cuando habla de principio de constancia, lo que está hablando,
¿sí? Desde el primer principio de la termodinámica. Falso. Freud está hablando del principio de constancia de Fechner, que es absolutamente biologicista y no tiene nada que ver con la teoría termodinámica, ¿sí? Y después dice, cuando Freud habla de la compulsión a la repetición de Wiederholzwang, ¿sí? Dice, es la entropía, es verdad, Freud habla de entropía, pero habla de la entropía absolutamente naturalistamente, porque cuando la usa en Más allá del principio del placer, la noción de entropía, Freud dice, es el retorno, lo inanimado de la materia viva, o sea, la piensa en términos absolutamente naturalistas que no tienen nada que ver con efectivamente la esencia formal del planteo de la termodinámica, de la entropía en el segundo principio de la termodinámica. ¿Sí? Vamos a las 6. Bueno, entonces, digo así, Lacan toma este paradigma, veremos cómo lo piensa él, pero en principio va a discutir de ahí en más toda la cuestión, digamos, toda la metafísica naturalista, digamos, que podría haber en relación a los términos energéticos. Entonces dice, bueno, que Wiederholzwang no se debe pensar como neurología, que no es así, que su posición respecto a la energía antiorganicista no es por motivos sentimentales, sino que el organicismo le parece una estupidez, en fin. La próxima, todo esto es seminario 2. La materia, la estafa primitiva, bueno, esta cita, él dice que cuando se pone una realidad orgánica en el fundamento de lo que pasa en un análisis, se cree decir algo importante. Ahí viene nuestro drama. Dice, Freud también lo dijo, solo que hay que ver dónde lo dijo y qué función cumple. Ahí de nuevo, su retorno a Freud. Él intenta ponerle a Freud su propia teoría. Es el drama el que tenemos todavía hoy, ¿no? Y dice este tocar madera, ¿no? Esta insistencia a tocar madera, ¿sí? Haciendo intervenir mecanismos que son superficiales que deberían remitirse en última instancia a cosas que tal vez sabemos algún día, a la materia principal que está en el origen de todo lo que ocurre. Esto es un absurdo, dice, para un analista se admite el orden de efectividad en el que suele moverse. Ni más ni menos. Bueno, seminario 2 es la termodinámica. Seminario 4 sigue, la que viene. La otra. Bueno, sí. Habla de Wirklichkeit. La necesidad nuestra de confundir la el stuff, la materia primitiva, el impulso o el flujo, la tendencia, con lo que está realmente en juego en el ejercicio, y ahí va, en el ejercicio de la realidad analítica. Representa un desconocimiento de la Wirklichkeit simbólica. Bueno, estamos hasta las manos. Tengo que ser muy... Voy a tener que pasar brevemente porque el argumento sigue así. Lo dejo anotado porque será para la publicación. Con Wirklichkeit, Lacan propone otro modelo que es la realidad simbolizante, simbólica. Le debo a Anna Christie que me dice que es el término que usa Heidegger para traducir energeia del griego, ni más ni menos esas Wirklichkeit, que lo opone a Realitat. Entonces habría una realidad de la representación y una realidad simbólica, ¿sí? A lo que voy es la redefinición de líbido, de pulsión, ¿sí? y de deseo, que no voy a trabajar, y goce, es correlativa a una redefinición de realidad, de existencia y de sexualidad, ¿sí? Ni más ni menos. El seminario 11 es el próximo paso. ¿Seguimos? ¿Pasamos estas dos? Ahí está. El seminario 11 es el próximo paso que da Lacan, ¿sí? Donde ahí ya admite que Freud, lo dice con todas las letras, era fisicalista. O sea, ahí él ya no intenta salvar más a Freud, a pesar de que lo va a seguir haciendo, pero dice, Freud, al adscribir al pacto fisicalista, ¿sí? La paradoja es que Freud, queriendo renunciar al principio metafísico del vitalismo, adhiere al pacto fisicalista que explica todo en relación a las fuerzas físico-orgánicas, que es la recaída en una nueva metafísica que propongo llamar naturalista. Entonces, fíjense cómo, ahí está, es esta frase, ¿sí? Pasamos al siguiente. Para entender cómo Lacan, al redefinir la energética, va a redefinir, digamos, la noción de existencia y de realidad, hay que pensar en las operaciones de alineación y separación, ¿sí? Que son, de alguna manera, las pone en relación a conjuntos, lo voy a decir así, la falta en ser está en relación al problema de la unión de conjuntos, donde no se puede determinar el elemento común a qué conjunto pertenece. En el primer caso, la C no se sabe si pertenece al primero o al segundo. Esa indistinción la propone Lacan, es producto de la operación, digamos, conjunción, de unión al otro, que da como consecuencia el sujeto de individuo,
Y la separación es el punto de encuentro respecto del otro en relación a la falta, que es el objeto A. Entonces fíjense cómo con alineación tenemos sujeto, las dos operaciones que se leen así, digamos, unión e intersección, da el sujeto como sostenido en el fantasma. Este es el primer desprendimiento, ¿sí?, de la constitución del existente de cualquier orden de realidad natural. El sujeto es eso que adviene en relación a la falta en ser, en relación a una falta en el otro, ¿sí? Y ahí se sostiene la existencia, básicamente. El mito de la laminilla que propone ese mismo seminario es, si es así, si nuestra relación, si nuestra existencia está dada por nuestro enganche de relación, ¿sí?, nuestro, digo, del sujeto dividido en relación al otro, respecto de, digamos, los agujeros, o sea, el punto donde la falta en ser de uno se engancha a la falta en el otro respecto al agujero. Pasamos a la siguiente. Fíjense que es el esquema de la NASA, donde dice que el objeto, digamos, se engancha en torno a ese recorrido del otro. La laminilla sería la sumatoria de todas, digamos, de todo el esquema así concebido. Quiero decir, la laminilla sería eso que está entre nosotros y que articula mi relación a los agujeros del otro y particularmente, vamos a pensarlo en términos de los cuerpos. Lo que orienta, ¿sí?, lo que magnetiza la relación entre los cuerpos es esa laminilla, ¿sí?, que se pierde en el momento del nacimiento, dice, es la placenta, pero de alguna manera es lo que nos liga al otro, ¿sí? Bueno, vamos muy rápido porque la pulsión como collage surrealista es otro avance en este sentido, cuando Lacan dice, ¿sí?, que la pulsión es algo que funciona, ¿sí?, como una dínamo, que es energía eléctrica, conectada a un pico de gas, que es energía calórica, del que sale una pluma, que es energía cinética, una pluma que se mueve, que hace reír a una mujer, ahí está diciendo, no importa la energía si es cinética, calórica, si en este sentido la sensibilidad corporal, en tanto origen biológico, no importa, el tema es cómo es captado, ¿sí?, en la pulsión como un todo que se organiza, se organiza significantemente, hace reír a una mujer, produce un afecto, eso que puede ser, que tiene que ver con, digamos, sensaciones sinestésicas corporales. No queda nada por fuera del significante en ese sentido. Los últimos dos ejemplos que son centrales en el avance de Lacan, que son Seminario 13 y Seminario 17, y cierro con esto, ¿sí? Admito el que no lo pueda ver, el que no sepa de qué hablo, lo lamento, pero bueno, hay que remitirse ahí, que es el ejemplo de los cubos de Feynman. Retoma lo que había dicho en el 36, ¿sí? Primero, la clave, él dice, encuentro a los cubos del chico midiendo el volumen del agua o el peso del cajón. La clave de los cubos para poder hacer esa operación es considerar la constante. Yo puedo, a partir de definir la constancia de los cubos, por ciertas relaciones a la naturaleza, el volumen del agua o el peso de un cajón, decir cuántos cubos faltan. Lo que dice Feynman es algo más, que la energía no es nada, sino es ese sistema de equivalencias que se desprende como consecuencia de proponer una constante, que no es cuánta cantidad de energía hay, sino que es constante. O sea, la energía ni se pierde ni se crea, se transforma. Ese es el paso que da Feynman y que Lacan dice, la constancia es lo que permite la equivalencia. La implicancia que va a decir Feynman al final es que desde la interpretación cuántica de la termodinámica, el primer principio de la termodinámica, ¿sí?, es lo que sostiene, lo que posibilita sostener que algo siga siendo lo mismo a través del tiempo. O sea, si se discute, ¿no?, si se objeta la no constancia de la energía en el universo del primer principio de la termodinámica, no se puede garantizar que algo siga siendo lo mismo. O sea, que algo puede ser algo ahora y no se sostiene la identidad. ¿Se acuerdan la cita que decía en Más allá del principio del placer? Entonces, para Lacan, brevemente, ¿qué quiere decir la realidad de la energética como significante? ¿Sí? Es el sostenimiento de la realidad como una. La idea que hay una realidad determina y organiza la energía del significante, porque el significante trabaja para el sostenimiento de esa realidad, a nivel de las ideas en relación al deseo y a nivel de las sensaciones en relación a la pulsión, a la libido y, como Lacan hará después el pasaje, respecto del goce. Es muy interesante porque una interpretación, lo que toma en el Seminario 17, para terminar, lo que toma Lacan como la interpretación informacional de teoría de la información. Vieron que los modelos, digamos, los modelos formales se pueden interpretar de distintas maneras. La interpretación informacional, ¿sí?, de la termodinámica dice lo siguiente respecto a la entropía. En un sistema entrópico pensado, informacionalmente, si hay poca entropía, digamos, se puede identificar las entidades que lo componen. A mayor entropía,
del sistema pueden identificar, o sea, es más difícil identificar de qué está hecho, las entidades que lo componen. Hay una relación entre lo que sostiene la identidad, en este caso diferenciante, de las entidades y la entropía. A más entropía se pierde la posibilidad de identificar, ¿sí?, las entidades componenciales de un sistema. ¿Sí? En conclusión, ¿sí?, la energética de Lacan es una epistemología simbolista absolutamente opuesta al naturalismo freudiano, ¿sí?, y esa redefinición, no me detuve en eso, pero sí lo vimos en libido y pulsión. Para Lacan, libido y pulsión se redefinen absolutamente de otra manera, siendo goce su último avance, que no lo voy a desarrollar, pero fundamentalmente, fíjense que también sexualidad, si lo pensamos como era la minilla, no hay nada que venga de las entrañas del orden natural, sino es el significante que imanta, ¿sí?, orienta, digamos, erógenamente los cuerpos, que no tiene nada que ver con lo orgánico, que podrían ser la dínamo, el pico de gas o la pluma que se mueve cinética, que eso, digamos, no tiene nada de naturaleza lo que los organiza como unidad. Bueno, hasta acá. Bueno, comenzamos con las preguntas y yo tengo una para empezar. Para ambos, a partir de la teoría del Big Bang, que propone el surgimiento de todo el universo a partir de un único punto, con energía infinita, y tomando la propuesta de Eidelstein de aplicar a la estructura del sujeto, ¿no?, de la teoría de Lacan y de la práctica analítica, esta teoría, y teniendo en cuenta lo que Lacan dice, el inconsciente como discurso del otro y estructurado como un lenguaje que ya está desde siempre, les pregunto, y para pensarlo en el campo de la clínica psicoanalítica, si estaríamos obligados a la función de olvidar el cuerpo biológico. Sí, no solo de la clínica, de la teoría, fundamentalmente. Lo que propone Lacan en el esquema de alienación y separación es una versión reducida del Big Bang del lenguaje, que es la introducción en el lenguaje, ¿sí?, organiza los cuerpos, digámoslo así, en función de otra cosa que cualquier naturaleza. Por eso Lacan dice, la alienación es mortificante, por eso la falta en ser, porque no sé, digamos, si el significante viene del otro, entonces la pregunta de qué da mi identidad siempre está ligada al otro, y la manera de resolver ese fading, que es la falta en ser, va a ser algo así como cómo se van a articular, digamos, esa falta en ser, cómo se va a poner en relación a la falta en el otro, que es la otra parte del fantasma, que es la intersección de la separación. Para Lacan, el separarse es parirse, ¿no?, es realizarse en el otro. Entonces, ese que me parece es el punto inicial de con Lacan, Lacan dice, insiste en la parte mortificante de la alienación, pero no dice, o lo dice más de soslayo, que efectivamente la articulación al objeto es la vivificante. El deseo es vivificante en ese punto, ¿sí? Vivifica porque permite una realización de la existencia al estilo de la Wirklichkeit, que no tiene nada que ver con la realidad natural. O sea, hay una perversión absoluta, ¿sí?, de todos los sentidos y sensaciones corporales dada por el significante, que organiza o pervierte justamente en el sentido del collage surrealista, ¿no?, donde lo que el ano, ¿sí?, va a funcionar como significante, va a tener una función significante en un enganche al otro, digamos, lo mismo como todo el cuerpo. O sea, esa es la laminilla bidimensional, que en el fondo dice, es lenguaje, ¿no?, por eso bidimensional. Hay lenguaje entre los cuerpos que va a pervertir cualquier función natural, ¿sí? Bien. Sí, aún más se podría decir que el significante, introducido a partir de lo simbólico en Lacan, crea el cuerpo. No es una cuestión que esté antes y que el lenguaje viene a nombrar ese cuerpo, y nosotros trabajamos con una parte con el cuerpo biológico y por otra parte con el cuerpo simbólico, sino que lo simbólico funda la realidad, crea el lenguaje y opera, digamos, antes de la existencia de cualquier cuerpo biológico. De hecho, está planteado que hasta en la tercera generación, ¿no?, ya hay un baño del lenguaje, dice Lacan, que se propone. Incluso propone que la biología es un discurso, que también funda de algún modo una imagen del cuerpo, el cuerpo biológico, ¿no? También lo toma como discurso, ¿no? La homofonía de Ancor
entre otras, que está en el seminario, generalmente no se soslaya, es ANCORP, incorporación, ¿no? El Lacan ahí está proponiendo una teoría simbólica, simbolizante del cuerpo con el gozo. Ese es el último paso de energética, que es el gozo, que no me metí, pero el gozo sería como una especie, el esquema final que tiene Lacan de presentar su noción de su idea de energía. Voy. Les hago la pregunta. Es una pregunta para Martín. En tres momentos, a ver, tengo, digamos, una objeción a lo que llamas monismo significante, que si pensamos que el significante no se significa a sí mismo, más que una objeción es, no entiendo cómo resuelves esto que a mí se me hace como problema. Entonces, a ver si me puedes ayudar un poco. Porque hay tres momentos, por lo menos, donde estableciste una especie de igualdad. Que sería con la metáfora esta que hiciste de la balanza, con la alienación, donde C tiene que ser igual a C para que C... ¿Sí? No sé si me está siguiendo. No, la balanza, equivalencia, no diría igualdad. Es una equivalencia simbólica. Equivalencia. Y lo del C del ejemplo de alienación no es una igualdad. Es la indiferenciación de ese C en el conjunto unión. Esa C no sé si pertenece al primer conjunto o al segundo conjunto. Cuando hay unión de conjuntos, los elementos compartidos, si es un conjunto unión, producto unión, ¿sí?, no te permite diferenciar de dónde venían, porque están los dos, a qué pertenece ese elemento. Ahí es el problema de la indiferenciación significante. O sea, que el significante, en algún sentido, te determina, pero en tanto viene del otro, siempre queda la pregunta de en qué sentido es el que voy, ¿no? El otro te denomina, te da cierto lugar significante, y siempre en el campo del símbolo uno puede preguntarse en qué sentido yo soy eso, ¿sí? Ese es el fading de alguna manera del sujeto, en el sentido que nunca encuentra, ¿sí?, su representación, para poner en diferencia los esquemas. No hay representación. Sí, y lo que no entiendo entonces sería cómo esta constancia también, digámoslo así, es significante y no se significa a sí misma. No, el no se significa a sí misma, no sé qué quieres decir. Lo que digo es, el postular, el principio, lo que Lacan va a tomar termodinámicamente como el principio de sustancia, yo creo que es la postulación. El problema es así, si el esquema es, si el paradigma es naturalista, es muy fácil que lo que es la adecuación de la representación a la cosa. Es muy fácil. El problema es que se arma con el paradigma simbolista, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sostiene la realidad de las cosas? ¿Cómo se sostiene la realidad de las cosas? O sea, si es el sinsentido del significante funcionando, ¿cómo puede ser que vivimos en una realidad? ¿Cómo puede ser que nosotros compartamos una realidad si nosotros somos realmente, que llamamos cabalmente esto, digamos, como esquema, si querés, de pensamiento? O sea, si nos realizamos en el símbolo, entonces ¿cómo carajo se sostiene que vivimos en una misma realidad? Y de hecho, ese es el problema del no hay relación sexual, que en el fondo no hay una realidad, pero sí hay un principio energético que organiza, ¿sí?, de alguna manera la dinámica significante, que es la postulación de que hay una realidad como que hay una existencia, ¿sí? En el sentido del sostener que hay una existencia, segundo principio, o sea, el poder, digamos, lo que se hace, el trabajo antientrópico del sistema, ¿sí?, que eso podría ser el plus de gozar, no importa, lo digo al pasar, ¿no? Digamos, cómo de alguna manera poder sostener la existencia, cómo sostener la realidad, es una gran pregunta si nos desprendemos de la naturaleza como garantía, ¿sí? Y esa es la clave del problema. Claro, y ahí te pregunto porque no entiendo entonces cómo, digámoslo así, cómo el significante sería constante, digámoslo así. O sea, cómo es que justamente el significante, al ser siempre diferencial, lo que va a decir Lacan, ahí por eso me eluda el principio de constancia, es que es el hay del uno, en el fondo es lo mismo, es la idea de que hay uno. O sea, es la idea delirante que tenemos, que vivimos en una realidad con la cual nos topamos cada vez que nos encontramos con el no hay relación sexual, ¿sí?, en el sentido de que la realidad va a fallar en tanto símbolo. Esa postulación es el principio de la energética. Vivimos significantemente, ¿sí?, repetición. ¿Por qué el significante? Porque lo que no está dado en la naturaleza se verifica como una repetición. ¿Sí? Ese es el esquema de la NASA. Algo tenemos que estar todo el tiempo en relación al otro, ¿sí?, de alguna manera dando consistencia a la existencia, porque como no consiste en la existencia, sino a través del otro, el segundo paso, digamos, la separación es eso, tiene que pasar por el otro, ¿sí? La presuposición de que hay una existencia y de que hay una realidad es lo que organiza, ¿sí?, si querés, la dinámica significante.
Y esa existencia, esa constancia, ya termino, esa existencia, esa constancia, ¿tú la ubicas también teniendo el mismo stuff, la misma materialidad que el significante? Es puramente simbólica, sí, es puramente simbólica. Es un presupuesto que falla, porque no hay una realidad ni hay una existencia, en el fondo es esa, el punto es eso, hay falta en ser, sí, la realidad no es una, sí, no hay una realidad, la realidad una se sostiene en esa dinámica que es significante, que organiza las ideas y las sensaciones. El micrófono porque... Martín, dos preguntas. Estaba él, ¿no? Yo no se lo pedí a Julián porque lo tenía al lado a Félix. Dale. Juli, organizamos la... El problema que le planteé también a Leandro sobre la cuestión, cuando vos decís en alienación, hay un problema con la C. Ese problema parte de considerar que había dos conjuntos. Bueno, es que hay dos conjuntos. ¿Hay dos conjuntos? Sí, por supuesto, el otro significantiza, hay el cachorro, ¿sí? El cachorro, el viviente, ahí voy a lo humano, ¿sí? A la ahí naturaleza. llegaste a la naturaleza. Sí, parto de ahí, obvio. Pero no, vos no partiste de ahí. No, parto de ahí como hecho biológico. Lo que digo es, a veces hay una segunda muerte, la segunda muerte que está dado porque la palabra mata la cosa, que es la alienación, o sea que el hecho que el significante venga del otro no da unidad de existencia, porque ¿en qué sentido me lo decís? Es la C, eso viene del otro, está de mi campo y él viene del otro, y entonces es mío o es tuyo, en el fondo ese es el problema, y que se resuelve eso, como eso queda instalado como segunda muerte, Lacan no lo dice, pero hay una segunda vida, ¿sí? Hay un advenimiento a la vida, que no es la vida biológica, que es la vida del deseo, y que es cómo se sostiene la realidad de la existencia en relación al otro, ya no una naturaleza. Por eso es simbólica en el sentido de que, me parece, lo que va en el esquema freudiano por el lado de la naturaleza, en Lacan aparece por el lado del gran otro, porque ese es el lugar en el cual se va a sostener la posibilidad de una existencia, una realidad. Yo lo entiendo entonces porque había términos que venían de un conjunto. Bueno, no entiendo cómo sostenés la realidad prediscursiva, o sea, sostenés una realidad prediscursiva. No, estoy diciendo que la entrada del discurso es, lo dice Lacan, lo sostengo yo, es la alienación, la piensa con el modelo de la unidad, la función unión de conjuntos, y el problema de la unión de conjuntos es que ese significante, si querés, que me designa, viene del otro. Retomo la cuestión del conflicto que vos tramás. ¿Por qué habría conflicto? No, pero eso es otra cosa. Vos traíste eso de basal en Freud y vos planteás que hay un conflicto con la C. El conflicto con la C se resuelve por vía de la A, ¿sí? Por la vía de la intersección. No te pregunto cómo se resuelve, sino por qué aparece. Aparece porque hay falta en ser. El problema es que en el esquema simbólico, ¿sí? En la realización significante de la existencia que implica, ¿sí? La unión al otro, por decirlo así, aparece la falta en ser que se resuelve a lo largo de toda la existencia por una apelación, un pasaje por el otro a partir del objeto. Que eso es lo que va a sostener la unidad de la realidad y la unidad de la existencia. Y por otro lado, la significación compartida, que históricamente siempre fue la significación fálica en Lacan, que estás retomando, y que es la significación asegurada por el fantasma, como bien armaste en tu esquema. La pregunta es, ¿a eso nos quedamos en el fantasma? Por supuesto, el fantasma es la estructura del sujeto y, por supuesto, la estructura formal del sujeto es la lógica del fantasma, y lo que vos decís, la significación del falo, es lo que faltaría desarrollar acá para dar cuenta del deseo. El deseo es concebido por Lacan por la significación fálica, que es la que da existencia. Ahí lo mismo, lo que se hablaba ayer con significación fálica, ¿no? Cuando hablaban de Frege. O sea, la significación es lo que da realidad existencial, y lo que da realidad y existencia, y es por la significación, no es por ninguna realidad natural. Ahí es el pasaje de un paradigma, si que es de la representación, un paradigma significante. Hola, sí, Martín, te quería hacer un comentario nada más. En la cita que das de más allá del principio de la realidad, sí. Cuando Lacan dice que están permanentemente confundidos, sí. Los conceptos, dice, en la doctrina, que se entiende es la doctrina de Freud, en relación al tema de la confusión Freud-Lacan. Lacan dice que Freud usa ese concepto de energía, que es el concepto de la física moderna. Lamentablemente es muy difícil trabajarlo eso porque no se encuentra, para Freud es una cantidad, es una cantidad de algo. Es una cantidad fluyente, le pone pero igual efectivamente tiene una idea más sustancial de la libido, como la cosa viscosa y como la idea de energía. Todo el tiempo. Pero Lacan dice que Freud usa el concepto de energía como lo usa la física moderna. Sí. En el texto. Sí.
Sí, sí, para mí, a ver, ese es el problema, el retorno a Lacan. Que Lacan no puede terminar de decir, lo digo yo, y se lo pone a Freud. Y después habla pero de repente le dice, de Solayo dice el mito energético, ¿no? Lo critica, pero no dice abiertamente, no hace la distinción. Hay una idea, una hipótesis que les propongo para sortear ese punto, si a ustedes les parece, que es, por ejemplo, cuando Lacan dice que Freud dice, ¿no? En el retorno a Freud. Para Lacan, lo que se dice no es lo que se habla o lo que se escribe en un texto, sino la lectura operatoria que uno puede leer más allá de lo que se dice, ¿no? Que hay algo que se dice en el discurso. Quizás la resolución podría ser poder empezar a pensar, así como Lacan dice, yo soy freudiano porque leo la verdad del decir de Freud, no lo que está escrito en el texto, sino qué habla más allá de ese decir, ¿no? ¿Por qué se arma un campo del psicoanálisis? ¿Por qué a partir de Freud? ¿Y por qué no a partir de otro autor? ¿Por qué Lacan propone eso? ¿Por qué retorna a Freud, no? ¿Por qué arma el campo freudiano, no? Entonces, si uno cree que si el decir es lo que el paciente habla, estamos en la misma sintonía, ¿no? De poder decir lo que ontologizamos el discurso, vamos a la palabra hablada, ¿no? Entonces, si desustancializamos ese discurso y podemos empezar a introducir una lectura más al nivel de la lectura del significante, de poder interpretar ese más allá, ¿no? Quizás nosotros podamos tener la posibilidad también de leer ese decir en Lacan, ese más allá de Lacan. ¿Qué quiere decir Lacan con lo que dice? ¿O por qué Lacan, qué es lo nuevo que introduce Lacan? O si introduce algo nuevo, ¿no? Poder interpretar ese más allá en tanto de lo que se dice, ¿no? Eso es una idea que les propongo. Yo creo que así como Lacan relee a Freud diciendo que Freud dice lo que él dice, en algún sentido lo que me parece lo que está haciendo Edelstein es una relectura, ¿sí?, de Lacan a partir de lo que los polacanianos dicen que Lacan dice. Digo, se levanta esa hipoteca. Pero esa hipoteca está por un lado sostenida por el mismo Lacan, por esa confusión de que dice retorno a Freud, cuando en realidad es una reconceptualización, y también por la maniobra milleriana, que es interesante, no lo puse en la última diapo, habla cuando en el seminario 17 dice, es necesario, ¿sí?, dar otra concepción de la energía. Los millerianos ponen que no sea la de la física, y eso lo ponen los millerianos porque en Staffordla no está. O sea, fíjense la maniobra, como el millerianismo intenta nuevamente reconduce una naturalización porque no se quiere meter justamente con el tema de la física. Muy interesante. Mi respuesta a eso es, mi demostración es, no es religiosa la posición primero porque te doy todos los argumentos que despliego, digamos, es lo que el otro día en una discusión clínica alguien me decía, bueno, pero vos lo que estás diciendo estás comprendiendo, porque uno da una lectura clínica, y no es lo mismo comprender que responder a la estructura de un saber. Y fíjate cómo en Lacan, llevado por esa pregunta, digamos, ¿por qué uno dice que Lacan dice lo que dice la energía? Implica redefinir no solo energía, porque tiene otra relación, sino realidad, sexualidad y existencia. O sea, es un sistema, ¿sí?, que funciona como red conceptual, por eso digo, es otro paradigma, que es imposible, no aplica a lo que, como hizo Félix, no aplica a la energía freudiana como ejemplo particular de la energía simbólica lacaniana. No aplica, es otro paradigma. Gracias.